Agradecer primero a Dios por permitirnos estar en este día maravilloso en nuestro hermoso municipio, la villa de San Miguel de las Guaduas. A nuestros amigos homenajeados, a familias, acompañantes, le damos muy amablemente la bienvenida a Guaduas. Mi nombre es Jesús Ulloa. Yo soy guía profesional de turismo del municipio y de una ruta que se llama la Ruta Mutis, el cual comprende de 2 ciudades y 8 municipios con la historia. El día de hoy vamos a hacer un micro recorrido histórico por nuestro municipio, mostrando la importancia de la historia. Pero para empezar esa historia, vamos a empezar a conocer algo tan maravilloso como lo fue un símbolo de nuestra mujer colombiana. Y sí, está a mi espalda, la estatua insignia de nuestra heroína nacional, Policarpa Salabarrieta Ríos. Resulta de que para poder contar la historia, nosotros desde este punto retomamos a la parte de Santander, por allá por Socorro. Así que vamos a viajar a Socorro, para la época en que empezó todo el tema de insurrección comunera, empezó por el Socorro. Allí los impuestos mercantiles asediaban, pero una mujer valerosa arrancó los edictos de los impuestos mercantiles y ella dijo: ¡que viva el rey! Abajo el mal gobierno. Ella se llamó Manuela Beltrán. Fue descubierta arrancando estos edictos y para castigo la pasan a la horca. De allí, un joven corpulento, aguerrido, nacido en Charalá, Santander, junto con 24 compañeros más, denominan un grupo que se llamaron los descamisados. Hoy nuestra historia los conoce a ellos como los comuneros, a mando de Joseph Antonio Galán, o el Negro Galán como se conoce históricamente. Resulta que para la parte santanderiana, los indígenas son los indígenas guanes. Allí con el tiempo trajeron un arma letal, que fue la guillotina, y empezaron con el tema de las capitulaciones. Pero estas capitulaciones tenían un epicentro principal, muy cerca a la capital de la República, Zipaquirá, Cundinamarca. Entonces, estos comuneros buscaban la libertad de los esclavos y buscaban dejar que los oprimieran y los acabaran en número. Así que por Vélez, Santander, nació un señor que se llamó José Joaquín Salabarrieta Morales. Él se unió a este grupo comunero. Con los tiempos, él fue el padre de Policarpa Salabarrieta. ¿Cómo no va a decir uno que la Pola tenía ese temple y esa berraquera si su padre fue santanderiano y aparte de eso comunero? Así que los comuneros hicieron un recorrido para llegar a la capital de la República y precisamente hasta Zipaquirá, para coger al corregidor de allí y acabar con él y de paso darle la libertad a todos los esclavos. Pues en este trayecto, donde ellos iban pasando y dándole libertad a los esclavos se iban viniendo en grupo a tener casi más de 5.000 hombres al mando. Entonces ellos venían desde la capital de la República y el paso obligado era Guaduas. Pasaron por un camino que es el Camino Real, frente a donde nos encontramos nosotros en estos momentos a espaldas de algunos compañeros. Entonces, pasaban ¿hacia dónde? Hacia la villa de San Bartolomé de Honda, hoy conocido como Honda, el norte del departamento del Tolima. Allí había destilería El Aguardiente, era el puerto principal, ya que allí existe la Plaza Las Américas, todo llegaba allí. Y después pasar a la ciudad de las 1101 columnas, hoy llamado Ambalema, Tolima. ¿Por qué? Porque allí encontraban el algodón, el arroz y de paso el tabaco ambalemuno, que fue la parte del comercio principal en esa zona. Así que cuando pasan por acá, José Joaquín Salabarrieta, dentro de ese grupo de comuneros y ese grupo militante, él empieza a ser comerciante y empieza a adquirir un tipo de recurso. Con el tiempo, en otra historia que comentaremos más adelante, engañan a los comuneros, así que José Joaquín Salabarrieta abandona a los comuneros y pasa por Guaduas, pero regresa a Moniquirá, Boyacá, y allí contrajo matrimonio con Mariana Ríos Chamorro. Tuvieron una hija que se llamó Catarina. Llegan a este hermoso municipio y adquieren 3 propiedades. Una de esas propiedades se puede decir que es la bizcochería que tenemos allí, que es el Néctar. Ahí era una bodega. La Casa Museo de Policarpa Salabarrieta, que se encuentra en la calle Segunda con Quinta, que actualmente pues lastimosamente no está en servicio por algunas adecuaciones que se le está haciendo en la parte del techo, en su fachada. Pero desde aquí contamos su historia. Y adquirió otra casa entre un municipio que se llama Chaguaní y Guaduas.
y allí tuvieron 6 hijos más, para un total de 7. Policarpa Salabarrieta nace el 26 de enero de 1796. Fueron bautizados en la Recoleta Santa María de los Ángeles de los franciscanos. Como eran seguiditos uno tras el otro, para el tema de la época tenían un libro y en esta hoja registraban un hijo, le daban la vuelta y registraban otro. La Pola fue registrada allí, pero tuvieron un conflicto de algún familiar de la otra persona que estaba a la otra cara del libro, arrancaron el edicto y con ello se llevaron la partida de bautismo de la Pola. De ahí en adelante José Joaquín Salabarrieta dijo, bueno, pues yo ya tengo un buen recurso, me voy a darle un mejor bienestar a mi familia en Santa Fe. Vende la bodega y vende la finca, por así decirlo, dejó la casa de nacimiento de Policarpa Salabarrieta a cargo de Margarita Beltrán. Se dirige a Santa Fe y adquieren una propiedad frente a la calle Quinta, donde actualmente se llama La Candelaria La Vieja en Santa Fe, Bogotá, porque ya hay nueva. Entonces allí adquirieron una propiedad y tuvieron 2 hijos más. Él viaja en 1798 a Santa Fe de Bogotá. ¿Cuánto tiempo vivió acá la Pola? Solo 2 años. Allí en Santa Fe de Bogotá, lastimosamente para la época, atacaron las pestes y viruelas negras y murieron 112 personas, de los cuales murieron los papás de la Pola y 2 hermanitos, María Clara, Ignacia y Eduardo. Quedaron 7 hijos huérfanos. La Pola queda huérfana a la edad de 8 años. De los 7 hijos huérfanos, 2 fueron frailes agustinos recoletos, José María de los Ángeles y José María Salabarrieta, que terminaron la parte sacerdotal en el hermoso municipio de Boyacá, Cundinamarca. 12 fueron para el primer municipio instaurado en Cundinamarca, Tena, al lado de la mesa de Juan Díaz. Quedaban 3, Catarina la mayor, Policarpa Salabarrieta y el menor, Vicente Viviano. Ellos regresan a Guaduas, a la casa de nacimiento, y vivió la Pola un año más hasta los 9. En este marco de la Plaza de la Constitución, hoy llamada, era la Plaza de Mercado. Entonces estaban haciendo mercado hasta que pasó una señora que conoció muy bien de cerca a los Salabarrieta. La señora se llamó María Matea Martínez de los Ángeles, María Matea Martínez, que era el otro apellido, y ella le dice, venga, ¿por qué no deja que esa señorita vaya y en mi seno familiar aprenda cosas que como mestiza en estas tierras no puede aprender? Pero cómo nosotros descifrábamos un mestizo. A la llegada de los españoles a estas tierras, la señora española, el señor español, la señora quedaba en estado de embarazo, tenía un hijo en estas tierras, le llamaban criollo o manchado de la tierra. El criollo o manchado de la tierra se unía con otro criollo y tenía mestizo. Perdón, mestizo y mestizo sambo, sambo y sambo mulato, y el diferente cruce de razas. Pero para la ideología española, el único que podía aprender y tener algo de conocimiento era su primer descendiente, el criollo. De ahí hacia abajo, nadie podía aprender. Creo que la época hasta nuestros días no hemos cambiado mucho. Entonces resulta de que Policarpa Salabarrieta, siendo una mestiza, ¿qué pasaba? No podía aprender. Entonces decide aceptar la invitación de María Matea y de nuevo con 9 años regresa a Santa Fe. En casa de María Matea aprendió lo más importante, que en la época menos una mujer podía aprender, que era leer y escribir. Y la Pola aprendió escritura, al arte de costura también, o ama de agujas, al toque de la guitarra, al canto y muchos quehaceres domésticos. Y ya tenía 14 años. A los 14 años regresa a Guaduas. Ya su hermana había contraído matrimonio con Domingo García y tenían una finca en la parte alta en la entrada del municipio. Y llega la Pola de nuevo a Guaduas. Cuando tenía 14 años pasaba una época principal, 1810. Allí en Santa Fe, Bogotá, por esta calle que pasó toda nuestra historia, pasa un gran personaje de nuestra historia, José Amador Antonio Nariño Álvarez y Casal. Nosotros lo conocemos como el premio que a ustedes les dieron. Antonio Nariño pasa por nuestro municipio en una casa esquinera que tenemos allí, lo reciben, le rinden gran homenaje y se dirige a Santa Fe. Meses después, allí en Santa Fe, como ya estaba todo organizado, los criollos querían doblegar la tiranía española y doblegar al virrey Antonio Amari Borbón. Así que buscaron un día predilecto, el 20 de julio de 1810. Era un día, viernes, día de mercado. Aprovecharon que era el día de mercado en la Plaza Bolívar, que también era una plaza de mercado. Allí aglomeraron toda la gente,
Así que iban a recibir en audiencia al señor Antonio Villavicencio. Pero se veía la audiencia y la mesa muy simple, pero como todo estaba ya organizado, enviaron a un soldado o a una persona para que recogiera en la casa del señor José González Llorente un florero para adornar esta mesa. Pero allí no se prestó el florero y empieza una reyerta que golpe va, golpe viene y empieza la reyerta y se triunfa. Cae el virrey Antonio Mario Borbón y su esposa Francisca. Se triunfan los patriotas. Camilo Torres Tenorio, el sabio, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, y todos los compañeros se triunfaron, se ganó. Hoy en día nosotros celebramos ese 20 de julio de 1810 porque históricamente nos dice que esa es la celebración de el Día de la Independencia. Pero para mí, de la poca historia que conozco, diría de que nos falta un poquito de historia porque nunca fue el Día de la Independencia. Si ellos querían independizarse, ¿qué tenían que hacer? Pues derrocar al virrey, lo hicieron perfecto, pero no es que todavía seguíamos al mando del rey Antonio Mario Borbón. Entonces, ¿qué pasa? Del rey Fernando VII. Entonces, ¿qué pasa? Nunca fue independencia, fue el grito, pero no la independencia. Hoy sacamos banderas y celebramos, pero el único que se pudo independizar ese el 10 de agosto de 1810 se llamó Mompox Bolívar. Ellos sí se independizaron. Entonces, en nuestro territorio nunca fue el grito de independencia. Ese 20 de julio de 1810 triunfaron fue las ideas de Antonio Nariño. Pasados los acontecimientos, después que bueno, que quién va a coger el poder, quién va a mandar. En eso duramos casi 3 años, para nuestra historia se le llamó la patria boba. Hasta que a mediados de junio asume como presidente del nuevo reino de Granada, el señor, y de Cundinamarca, el señor Antonio Nariño, quien crea la bandera del departamento del escudo que actualmente tiene y el cual lleva 116 municipios. Entonces, allí los españoles dicen, bueno, pero no podemos perder esas tierras, ¿y qué? Sin sangre, sin pelear, así que enviaron un pacificador que se llamó Pablo Morillo. Pablo Morillo llega a estas tierras, ¿por dónde pasó? Por Guaduas. Llega allí a Santa Fe, pero lo esperaba un personaje más tétrico que Pablo Morillo, se llamó Juan Sámano. Juan Sámano venía desde la ciudad blanca Popayán, arrasando con todo a su paso para llegar a encontrarse con Pablo Morillo. Efectivamente, llegan a mediados de 1815, inicios de 1816, casi 5 años nos duró ese gran triunfo de estar en el poder. Pero allí ellos llegaron fue atacando, diciendo de que quiénes eran las personas que habían participado en esa reyerta y efectivamente a todos los acabaron. 1816, 1817 fue un ataque vil a todos los que habían participado en esa reyerta. La mayor parte fueron decapitados, fusilados, y el único que se pudo salvar fue Antonio Nariño, y eso que meses atrás había sido capturado y llevado a una cárcel. Él tradujo los derechos del hombre y el ciudadano que estaban en francés al español, y eso le costó demasiado a Antonio Nariño. Resulta que pasado este acontecimiento, se empezaron a formar las primeras guerrillas y milicias en la primer capital que tuvo Colombia por 24 horas, Pobre Casanare. Allí las guerrillas y milicias eran de Santander, Nariño y Bolívar. Así que ellos enviaban a los esclavos, a los negritos, los enviaban a las casas de los generales con el servicio de esclavitud para que ellos escucharan información. Cada 3 días enviaban un llanero y la información llegaba allí a Pobre Casanare y ellos podían ver a dónde atacar y disminuir la tropa española. Pero ellos no aprendieron a leer y a escribir, la información no era verídica. Pero se enteraron de que en el Valle de las Guaduas existía una jovencita mestiza, la cual en algún momento había aprendido a leer y a escribir y que conocía muy bien la ruta de Santa Fe. Así que los hermanos Almeida, nacidos en Santander, interceptan a la Pola en Guaduas. Ya tenía 19 años la Polita. La interceptan, le comentan el proyecto y la Pola dice, uy, claro, si es por defender a mi patria, a los míos, yo acepto. Y de nuevo regresa Policarpa Salabarrieta de Guaduas a Santa Fe, pero esta vez a la casa de la señora Andrea Ricaurte de Lozano.
La casa aún existe, calle 12 con carrera segunda esquina, en el barrio San Miguel del Príncipe, en la Candelaria la Vieja. Entonces allí llega la Pola. Estaban esperando el momento oportuno para ingresar a la casa de los generales. ¿Y cuál fue el pretexto? La costura, la ama de agujas. E ingresa allí la Pola, y en la época tampoco hemos cambiado mucho, porque los esposos le comentaban a las esposas todo lo que iban a hacer, y entonces los generales, ay no mi amor, voy a enviar tropa por La Mesa, por Mosquera, por Paca. Entonces las mujeres de los generales hacían tertulia y se reunían y entre ellas se comentaban, no, figúrate que mi esposo va a enviar tropa por allí y por allá. Tampoco hemos cambiado mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la Pola? Escuchaba, transcribía y guardaba. Efectivamente, cada 3 días llegaba un llanero, recogía la información y con esta información llegaba a Pore. Y se empezó a rearmar de nuevo la tropa y el contraataque. Ya se sabía por dónde eran los puntos principales donde pasaba la tropa y donde se podía atacar para debilitar a la tropa española. La información era muy verídica, pero los hermanos Almeida y José Rodríguez el Mosca, comandante de las guerrillas y milicias de La Mesa, Cundinamarca, tenían que saber de dónde enviaban la información y si era verdad o no. Pero no le podían colocar el nombre de Policarpa Salabarrieta Ríos. ¿Por qué? Porque pues interceptaban la comunicación, se iban a enterar de que ella era la espía. Así que los compañeros pensaron y le colocaron algo que nosotros conocemos en nuestro léxico hoy en día, que es el famoso alias. Gregoria Apolonia, Hipólita, Policarpa o Pola. Todos los escritos que ella enviaba, le colocaba uno de estos alias y se interceptaba la comunicación, decía, oiga, ¿quién es la Pola? ¿Cuál Pola? Eso era una estrategia militar también. Así que se empezaron a pasar todos los documentos y se empezó a debilitar la tropa española. Pablo Morillo regresó a España, había hecho su cometido, recuperar las tierras, y dejó a cargo a Juan Sámano. Pero Juan Sámano asume como virrey, el último virrey malo que tuvo esa corona española de 1800 a 1830, después de Antonio Mario Borbón, el virrey Pimienta, virrey Lemus, virrey José Mesías de la Cerda, virrey José de Espeleta, virrey Mendieta, virrey Flores, se llamó Juan Sámano. Entonces él sabe que le están disminuyendo las tropas, así que reúne un batallón que se llamó Juan Ambú. Sacó 10 soldados a un lado y los fusiló delante de todos los compañeros. Y les dice que esto les sirva de experiencia, pero no a algunos de ustedes que están infiltrando información, a todos les va a pasar lo mismo. ¿Qué seguía generando este señor? Terror. Pero se siguió filtrando la información. Y algo que se decía en la época cuando se estaba de mal genio era carajo. Dijo, ah carajo, esto ya no es con los hombres. Y empezó a hacer seguimiento a mujeres y a matar mujeres. Lastimosamente la Pola perdió muchas compañeras. Y se entera de que le están haciendo seguimiento y ella tenía una buena información. Dejó de sacar la información y esta la guardó debajo de la estera. Hoy en día nosotros le llamamos colchón. Allí guarda la información y se esconde en casa todavía de Andrea Ricaurte Lozano. Pasado el tiempo, tuvo un compañero, la Pola. Históricamente y en algunos libros dice que era el novio, pero en esa época no es como vivimos hoy en día. El amor que se le daba era a la patria. Este joven se llamó Alejo Sabaraín Ramos. Nació en nuestro hermano municipio de Honda, Tolima. Era hondano, yo no sé por qué lo pintaron en español, pero era un criollo. Él se iba a España, estudia, llega cuando llega y dice, uy, los derechos del hombre ciudadano, ¿cómo que tenemos deberes y derechos? Así que él dice, voy a defender a los míos y se convierte en un insurgente. ¿Que conoció a los Salabarrieta? Sí, obvio, claro. ¿Que conoció a la Pola en algún momento? Claro, porque tenía que pasarse la información. Así que él peleó en diferentes batallas. La campaña del sur se triunfó, pero en Popayán se perdió. Y allí murieron muchos compañeros y Alejo Sabaraín y algunos otros compañeros fueron capturados y llevados a Popayán y los iban a fusilar en una trampa que se llamaba La Quintada. Los formaban así a todos en hilera y les decían numerarse, 1, 2, 3, 4, 5 y ¡pum! Mataban el 5 ahí al lado y caía, temblaban. 6, 7, 8, 9, 10, de 5 en 5 los iban matando, entonces iban corriendo al otro día. Alejo Sabaraín y los demás compañeros descubren y se les salvan a la muerte y los españoles dicen, bueno, ¿quieren morir vilmente ahí o le quieren servir a su amada patria España? Así que les dan armamento, les dan camuflado y la orden de matar patriotas y dicen, no, pero yo cómo voy a matar a mi propia gente. Y le comentaron
a 8 compañeros más, Arellano, Marufo, Daza, Martínez, Joaquín Monsalve, José Hilario López, 2 hermanos Díaz, Alejo Sabaraín, de los cuales les dicen que deserten de la tropa. Ya tenían toda la información y con la llegada de ellos a Pore Casanare se acababa con la tropa española. Así que todos desertan, menos el señor José Hilario López. Conserven ese nombre en las mentes un momento, por favor. Así que Alejo Sabaraín tenía que llegar a Santa Fe a buscar una señorita que tenía una información para llevar a Pore, unida con la información que ellos llevaban. Así que Alejo Sabaraín, ¿a quién tenía que llegar a buscar? A la Pola. Llega, la encuentra, le comenta todo lo que tuve que ir y dice, bueno, no nos podemos quedar acá, nos tenemos que ir ya. Ella le da la información y ellos se dirigen por una hermosa región cundinamarquesa que hoy en día se llama la región del Guavio. Tenían que pasar la Calera, llegar a Gachetá, pasar Ubalá y llegar a Gachalá, para pasar Farallones de Medina y descender al llano. Pero lastimosamente le hicieron seguimiento y lo capturaron el 10 de octubre de 1817 en Gachalá, Cundinamarca. Fueron llevados al Colegio Mayor al Colegio San Bartolomé en el centro en Bogotá. Allí les sustraen los documentos y ya no había nada que hacer. Todos los documentos tenían todos los alias de la Pola, todos los nombres, no había nada que hacer. Y ahí es donde Juan Sámano descubre de que la que está filtrando la información es una mujer que se llama Policarpa Salabarrieta Ríos. Le hacen seguimiento y un mes después de la captura de Alejo Sabaraín descubrieron que la Pola se escondía en la casa de Andrea Ricaurte de Lozano. Fue capturada el 10 de noviembre de 1817. Fue capturada junto con su hermanito menor Vicente Viviano. A Vicente Viviano lo azotaron por 3 días por cómplice y para que la Pola hablara, ¿a quién le enviaba la información? A Pore. Como ella no habló, la llevaron al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Actualmente allí funciona la Universidad del Rosario. Le dan castigo por insurgente, por espía, por defraudar la corona española, y el castigo máximo que nunca se veía para una mujer era el fusilamiento. Solo se fusilaban a los hombres que tenían rango militar, pero la Pola fue un caso excepcional y fue un experimento no solo para uno, sino para todos. Así que el 14 de noviembre de 1817, entre las 9 y 9:30 de la mañana, llevaron a Policarpa Salabarrieta a la Plaza de Bolívar. Un ejemplo como si la Catedral Primada estuviera a mi espalda, a un costado izquierdo del marco de la plaza, había una pared de fusilamiento llamado el cadalso. Allá había un banquillo y un madero de considerable altura. Llevaron a la Pola vendada y la sentaron en el banquillo. Alejo Sabaraín y los demás compañeros salieron desde el San Bartolomé, rumbo a una plaza que hoy en día se conoce como la Plaza de los Mártires, bajito de la Caracas. Ahí hay un obelisco, un alfil, actualmente es en honor porque ahí murieron ellos y muchos compañeros y próceres de nuestra patria. La Pola siempre desde que salió allá se fue lanzándole arengas a los españoles y ella quería que le quitaran la venda para ver la cara a los miserables que la iban a fusilar. Le quitan la venda y ella se ve sentada y dice, ¿vos crees, miserables, que esto es una posición digna para que una mujer muera? Así que deciden colocarla de pie, la amarran al madero y todo el mundo estaba aglomerado en la plaza principal y se hacía por edictos. Se habla de lo que se va a hacer con la Pola y ella se indigna porque nadie hizo nada por defender su vida y le dice al pueblo, pueblo indolente, cuán diversa sería hoy vuestra suerte si conocieses el precio de la libertad. Pero no es tarde. Ved que aunque mujer y joven, me sobra el valor para sufrir esta muerte y 1000 muertes más. No olvidéis este ejemplo. Y le decían, cállese mujer, cállese, y ella seguía firme y en pie de lucha. Después volvió a replicar, miserable pueblo, yo os compadezco. Algún día tendréis más dignidad y muero por defender los derechos de mi patria. De 6 a 7 disparos acabaron con la vida de Policarpa Salabarrieta Ríos ese 14 de noviembre de 1817 a los 21 años. Muy joven, dio la vida por la patria. Después de la muerte de la Pola, los frailes agustinos recoletos cogieron el cuerpo y le dieron cristiana sepultura en el Agustiniano, en el centro, en Bogotá. Y es allá donde hoy en día reposan sus restos. Después del acontecimiento de la Pola, 2 años después de lo que ella tanto quería y dio su vida, se dio. El 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá. Esa es la verdadera independencia absoluta de los patriotas ante el opresor español. Ese es el día de nuestra independencia.
el 20 de julio de 1810, perdón, triunfaron las ideas de Nariño. El 7 de agosto de 1819 triunfaron las armas con Bolívar. Ya en adelante, en 1821, la firma del Acta de Cúcuta, en 1830 paso de Bolívar por Guaduas, su muerte el 17 de diciembre de 1830, la quita el zapero alejandrino en Santa Marta, y la pola había quedado ya en el tiempo y el pasado. Así que con el transcurso del tiempo, un personaje que no desertó de la tropa y vio fusilar a la pola. Él era un insurgente que quedó con uniforme español. Él se llamó José Hilario López. Pues José Hilario López con el tiempo fue presidente de Colombia. Y siendo presidente de Colombia, le dice a un pintor, José María Espinosa, el abanderado de Nariño: venga, José María, pínteme a la pola. El pintor le dice: uy, pero presidente, recuérdeme cómo era ella, porque es que ya han pasado 40 años, yo no me acuerdo. 1857 la fecha. Así que él, tranquilo, se la empieza a describir. Y uno de los primeros y únicos rostros de Policarpa Salabarrieta como retrato hablado era el que portábamos en el billete de 10.000 pesos colombiano que está saliendo fuera de circulación. Al verso del billete había un marco de la Plaza de la Constitución, que es esta, donde sale la Casa de la Siena, 150 puertas, la Casa Consistorial, Bizcochería El Néctar y la Recoleta. La parte completa, que fue una acuarela de un vicecónsul británico llamado Edward Walhouse Mark, la cual veremos ahorita al ingresar a una casa en una acuarela que tenemos allí de presentación. Entonces, ahí se plasma la pola, pero como retrato hablado. Hoy en día nos queda nuestra imaginación también de recrear cómo era Policarpa Salabarrieta. En este marco de la plaza principal, también que ha servido de ícono principal de muchas presentaciones y de paso de personajes importantes para la época de 1967, para un 12 de noviembre. Llega a Guaduas un presidente que se llamó Carlos Lleras Restrepo, Chiquito Lleras o Remache le decían. Pasa por Guaduas y él llega para conmemorar el sesquicentenario del fusilamiento de Policarpa Salabarrieta. Históricamente son 150 años. Llega a la casa de la pola y allí dejó una ley, pero como muchas leyes en Colombia no se cumplen. Se llama la Ley 44 de 1967, 9 artículos. En el artículo número 2, literalmente hablando, dice que debe de celebrarse y conmemorarse el Día de la Mujer Colombiana, el 14 de noviembre de todos los años. Esto es muy importante. El 14 de noviembre de todos los años debe celebrarse el Día de la Mujer Colombiana. Nosotros actualmente celebramos un 8 de marzo. Allá en Estados Unidos una fábrica de algodones marca Cotton, en un accidente que se tuvo, unas mujeres murieron allí, y en 1910-1911 la ONU declaró el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, pero es internacional. Nosotros en Colombia tenemos ley que el 14 de noviembre de todos los años es de celebrarse el Día de la Mujer Colombiana, y Policarpa Salabarrieta fue denominada heroína nacional y símbolo de lo más hermoso que nosotros los hombres tenemos, que son ustedes las mujeres. Entonces las mujeres le deben demasiado a la pola. ¿Por qué? Porque para la época la mujer no tenía ni cédula, ni voz, ni voto. Y por allá en 1955 casi, por primera vez la mujer tuvo voto. Necesitaba alguien subir al poder y se logró. Y de ahí en adelante hoy en día la mujer tiene voto, tiene cédula, tiene diferentes cargos como lo hacían los hombres, que no permitían de que una mujer subiera al cargo, y se les quita el D a las mujeres, porque el D era como si el señor adquiriera un mueble. Y pasaba la señora Ana de Torres. ¿Por qué de Torres? Porque no es que es de propiedad del señor, y ahí queda registrada en nuestro hermoso municipio, que aún después con el tiempo, una señora que se llamó Vicenta Samper Madrid, ya que los Samper nacieron también en Guaduas, dona la casa que actualmente se denomina la Casa Museo de Policarpa Salabarrieta. Allí, con el tiempo, la casa se podrá visitar y observamos algunos cuadros alusivos a Policarpa Salabarrieta, pero no existe nada original de la pola. Porque en el transcurso del tiempo, hasta que se plasma que son 40 años, todo lo que había original de ella se perdió. Pero algunos historiadores, algunos cuadros que se encuentran en el Museo Nacional, en la Casa del Florero de Llorente, y en el Consejo aquí de Guaduas existen unos cuadros todavía originales plasmados en esa época de la pola. Y nos queda hoy en día lo maravilloso de contar la historia de ella, de una mujer
que muy joven dio la vida por la patria, pero que hoy en día simboliza a la mujer colombiana. Aquí en este marco de la Plaza de la Constitución, que anteriormente fue la Plaza de Mercado, fue incluso Plaza de Toros, se llamó la Plaza de las 5 Repúblicas, y aquí para 1911 elaboraron la estatua de la Pola, Silvano A. Cuéllar. 1917, 100 años, el centenario después del fusilamiento de la Pola, se coloca la estatua, la cual hoy nos adornan con nuestra hermosa Catedral San Miguel Arcángel. La primer piedra de la catedral se colocó en 1801, 1 de agosto de 1809, perdón. Allí se construía la catedral, pero los planos se perdieron cuando llegó y pasó el señor Tomás Cipriano de Mosquera, que le decían Mascachochas. Allí se pierden los planos y la catedral se construyó solo con la torre que tenemos a la derecha, la torre o espadaña a la derecha. Allí donde está esta hermosa campana había un reloj francés, J. Wagner New, 1849. Allí se da advocación a la Virgen del Buen Suceso, la patrona de nuestro municipio. Pero Guaduas es afortunado porque tenemos patrona y patrono. El patrono San Miguel Arcángel, pero San Miguel Arcángel principalmente es patrono de Villeta. ¿Cómo se llama Villeta? La Villeta de San Miguel, y todos lo conocemos como Villeta. Y nuestro municipio se llama La Villa de San Miguel de las Guaduas, y todos lo conocemos como Guaduas. Allí se venera, cada 8 de septiembre se hace un recorrido con la Virgen del Buen Suceso, que son sus festividades. Y el 29 del mismo mes se celebra la fiesta de los arcángeles y se saca también en ronda a San Miguel Arcángel. Para el año de 1960 llegó un padre italiano de nombre Lino Fossa Augusti y llega y dice, bueno, ¿qué pasó con la otra torre de la catedral? Le comentaron qué había pasado con los planos y él dice, bueno, 1960, va a Italia, opta unos recursos, mi amigo, y con esos recursos envía a hacer la segunda torre de la catedral. Pero como era italiano, él cogió el reloj francés y lo envió para la Casa de la Pola y coloca un reloj que dice Italia, 1961. Y de las iglesias o catedrales en todo el territorio que existen, son muy pocas las que en una torre tienen las 4 caras de los relojes. Nosotros aquí contamos con ellas. Siempre a veces es una cara, pero la maquinaria allí mueve las 4 caras de los relojes. Y con una maquinaria que funciona en cuerda. Cada 3 días le dan cuerda. Y el reloj marca las horas en punto y las horas media. Cuando estábamos aquí, marcaron las 4 y ahorita casi marca las 4:30. Y todavía funciona en cuerda y se venera todavía a nuestros patronos. La casa cural anteriormente era esta hermosa casona, pero hoy en día son algunos establecimientos comerciales. En una casa esquinera por allí donde dice el Banco de Vivienda era la Casa de los Generales. Aquí donde está el punto de información turística era uno de los mejores teatros que tuvo Guaduas, que se llamó el Teatro Orión. Actualmente allí funciona la Secretaría de Cultura y Turismo, el punto de información turística con un mini museo arqueológico y una biblioteca que lleva el nombre de un gran historiador del cual fue mi maestro, que se llamó Alberto Hincapié Espinosa, con su libro La Villa de Guaduas. Esa es mi fuente de comentarles a ustedes un poco la historia de Guaduas. Hay una casa hermosa que tenemos de esquina a esquina, actualmente lleva por nombre el establecimiento Salomé. Ahí era la casa de los virreyes. Claro, los virreyes tenían el centro de descanso, incluso aquí le llamaron la ciudad de los virreyes. ¿Por qué? Por este microclima tan maravilloso que tenemos en Guaduas. Entonces ellos descansaban acá. ¿Y los súbditos dónde se hospedaban? En la Casa de la Siena, 150 puertas, que hoy en día se llama el Hotel La Casona, 1859. Era de una sola planta, tantas puertas, claro, tantas habitaciones para todos los que venían con unas recuas y cabalgaduras y las dejaban en una casa que actualmente se llama el Patio del Moro. Y ahí salían al río San Francisco a darle agua a las bestias, como le conoce uno vulgarmente hoy en día. Y hay una casita allí esquinerita, allí que se pierde entre los matorrales, y es una casa del señor Alberto Hincapié Espinosa, donde él, con el tiempo, en todo lo que viajó, quiso crear un museo, y lo logró. Y él se identificó mucho con el señor el virrey Espeleta. ¿Por qué? Porque fue uno de los pocos que él pudo proteger esa gran expedición botánica. Así que actualmente la casa se llama, y funciona un restaurante donde iremos a pasar ahorita, que se llama la Casa Museo del Virrey Espeleta. Y como siempre en cada plaza principal no hace falta su pila, el acueducto.
venía canalizado desde Raizal y Cajón. La única casa que tenía acueducto propio era el hospedaje. De resto, habían personajes que se hacían allí con múcura en mano esperando que en alguna casa le levantaran la mano para ellos llevarle allí el agua y recibir un pago a su favor. Pero en la época, ¿cómo se llamó la pila? La pila de los monos. Por eso el viejo adagio, bueno, a llorar a la pila de los monos. En Guadua lo tuvimos, en Bogotá estaba en el Chorro de Quevedo y en algunas otras partes en Bogotá. Después con el tiempo cambiaron el pilar principal de la pila y colocaron una en el cambio de industria ya al hierro, porque lo que existía estaba en mampostería, y colocaron esta que fue una donación de Leandro Gutiérrez. Tenemos también una hermosa casa consistorial donde iremos a pasar junto con la bizcochería El Néctar. Así que quiero que rápidamente, por el poco tiempo que nos queda, vayamos a recorrer y empecemos allí por el museo, un recorrido rápido para poder terminar en la casa consistorial e irnos a nuestra fuente principal, Braguara. Así que sigamos, por favor. ¿Quiere repetir el nombre completo de Policarpa? El nombre completo de Policarpa era Policarpa Salabarrieta Ríos. El nombre completo de nuestro precursor de la independencia, Joseph Amador Antonio Nariño Álvarez y Casal. ¿A Colonia era un alias? El alias. Y el nombre completo de nuestro libertador, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de la Concepción Bolívar y Palacios Ponte y Blanco. En una presentación de la empresa de licores de Cundinamarca y sus productos, Ron Santa Fe y Aguardiente Néctar, una parte de la historia del municipio de Guaduas, San Miguel de Guaduas, aquí por uno de los guías turísticos de este bello municipio, la historia de la Pola, la historia del municipio de Guaduas. Más adelante regresamos con otro informe de esta historia alucinante que tiene que ver con nuestra patria.